Sí, pudiste estar en los domingos pasados, pero la serie tiene algo especial y es que tomamos un tema y le vamos dando distintas miradas, distintos puntos de vista. Eso hace que verdades se vayan grabando en nuestro corazón y en nuestra mente. Son verdades que están fundamentadas en la palabra de Dios. Y es por eso que ojalá que de todos estos domingos que vinimos viendo que Dios es un Dios proveedor, que es un Dios fiel, que es un Dios que no falla, que algo de eso se haya arraigado en tu corazón y en tu mente para que tu fe se acreciente en este tiempo. Sabes que no es casualidad cuando tratamos un tema, seguramente Dios quiere hablar a la iglesia, quiere hablar a nuestro corazón de ello. Ahora yo pensaba en esta provisión de Dios desde el principio, ¿no? Ahí en el Edén, cuando provee primero un ambiente ideal, pero aun cuando ese ambiente ideal deja de ser ideal. Dios provee vestimenta, provee tapados para la desnudez del hombre, en figura ya de su provisión sacrificial. Después seguimos hojeando la Biblia y vemos la provisión de Dios en medio de situaciones adversas, cuando su pueblo transitaba por distintos lugares y caía cautivo por desobediencia y eran oprimidos por imperios superpoderosos y Dios proveía allí la salida, y seguimos avanzando y nos encontramos con una provisión máxima. Y ¿sabes qué? Yo quería arrancar en esta tarde de atrás para adelante. Normalmente te presentamos a Jesús al final, pero yo quería presentártelo ahora y quiero que hagamos una primera parada acá y que puedas darme toda tu atención en los próximos 5 minutos. ¿Sabes qué? Quizás viniste buscando otra cosa. Quizás vos me decís, Damián, mi dolor es el consumo problemático de sustancias, de ludopatía, de pornografía. Quizás mi dolor es las relaciones conflictivas que tengo. Cada relación que toco es una relación que se destruye. El dolor que tengo es una enfermedad que me está acosando y que me perturba y que me genera tristeza y que me genera temor a la muerte. Quizás mi dolor es un problema económico porque tengo falta de trabajo, porque tengo miedo, porque no puedo proveer para mis hijos. Quizás mi temor es, y ahí le podés agregar un montón de cosas. Ahora vos sabés que cuando nosotros pensamos que la provisión de Dios para nosotros tiene que ser una cosa, Dios nos provee una persona. ¿Y sabés qué? Nos provee a Jesucristo como la provisión máxima para el ser humano. Y esto es fantástico. ¿Sabes qué? Nosotros estamos enamorados de Jesús. Jesús cambió nuestra vida, nos apasionamos por Él, Él les dio propósito a nuestra vida, le dio sentido, puso paz en nuestro corazón, nos puso en una perspectiva correcta con Dios. Y ¿sabes qué? En esta tarde y noche yo quiero preguntarte si vos conocés a ese Jesús que cambia las vidas. Porque ¿sabes qué? Todas las cosas o todas las necesidades que vos tengas o todos los dolores que me podés contar y podés abrir tu corazón, marcan una característica en el ser humano y es la consecuencia del pecado. El pecado ingresó en el ser humano y produjo una destrucción que fue progresiva, y entonces en esa destrucción progresiva vamos asumiendo las consecuencias, a veces intencionalmente y a veces sin querer, vamos viendo la consecuencia de una ética que se denigra, de una moral que se denigra, del egoísmo que acarreamos y de todo lo que conlleva el pecado. Pero ¿sabes qué? La consecuencia más grave que produjo el pecado con el ser humano es la separación eterna con Dios. O sea que quizás vos venís esta noche acá, no sos hijo de Dios, no conocés a Jesús como Salvador y le estás pidiendo a Dios que te auxilie, pero Dios, antes de solucionarte ese problema y emparchar tu vida, quiere cambiarla por completo y te ofrece a Jesucristo, la ofrenda máxima, máxima. Y entonces esto es poderoso porque cuando el impedimento para el hombre era el pecado, Dios envía a Jesucristo a morir en la cruz. Jesucristo muere en la cruz, ocupa mi lugar y tu lugar, derrama su sangre, satisface la justicia de Dios y ahora ofrece perdón de pecados y vida eterna al que cree en Él. ¿Crees en Jesucristo? ¿Tenés esta esperanza? Yo te voy a invitar donde estás que cierres tus ojos un segundo. No quiero que pasemos por alto este momento. Es la parte más trascendente de la reunión, es la parte más trascendente en tu vida. Es la decisión más radical que podés tomar en tu vida.
es decirle sí a Jesucristo. Por eso ahí en el lugar donde estás, si todavía nunca tuviste un encuentro con Jesucristo, si todavía nunca reconciliaste tus cuentas con Dios, yo te voy a invitar que hagas una oración con tus palabras en el silencio de tu corazón. Decirle: querido Dios, te doy gracias por Jesucristo. Reconozco que soy pecador. Reconozco que ese pecado me separa de vos. Y quiero que entres en mi corazón y en mi vida y que la cambies por completo. Que seas no solo mi Salvador, sino que seas mi Señor, que dirijas mis pasos, mis pensamientos y mis emociones. ¿Sabes qué? La Biblia dice que al que tiene fe todo es posible, al que cree en el nombre de Jesucristo tiene vida eterna. O sea que si hiciste esta oración, ya estás disfrutando de la provisión máxima de Dios, que es Jesucristo. Yo no te voy a preguntar si lo hiciste, pero si tomaste esta decisión, acércate a alguien para que pueda ayudarte a dar los próximos pasos, para que pueda ayudarte a entender qué significa haber depositado toda tu fe y tu esperanza en Jesucristo. Avanzamos y seguimos con esta serie que estamos terminando hoy. Dios proveerá victoria en las luchas. Y ¿sabes qué? Como te decía, como las series tienen esto de particular que se van enganchando unas con otras y hay ideas que van atravesando una a otra y hay conceptos que van sobresaliendo en las distintas charlas que fuimos compartiendo. Yo quería que hagamos un pequeño repaso. Por ahí no estuviste, por ahí estuviste y ya se te olvidó. Y yo quería simplemente resaltar lo que estuvimos hablando para poder hilvanar lo que vamos a compartir en esta noche. Y lo primero que veíamos es que Dios va a proveer compañía en la soledad. Y ahí veíamos una realidad que es la del ser humano, que está hiperconectado, que está hiperrelacionado, que está rodeado de un montón de personas, pero que se siente solo. Una paradoja, porque vos podés estar rodeado de un montón de gente, pero en tu interior te sentís absolutamente solo. Se dice que la próxima pandemia a nivel mundial va a ser la soledad del ser humano. La inteligencia artificial, los robots humanoides que ya están, parece una película de ciencia ficción, pero ya están en producción y en los países desarrollados ya se están entregando a sus clientes, va a hacer que de las personas se aíslen aún cada vez más, no necesariamente en la parte física de proximidad de poder estar con otro ser humano, pero sí de vivir una realidad aislada, y eso va a generar un vacío tremendo. Y entonces ahí está la provisión de Dios para la soledad del ser humano. Y dijimos que la provisión de Dios se manifestó en dos personas, en uno es una familia y es la iglesia, y la otra provisión que tuvo Dios para la soledad del ser humano es el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que nos sentíamos solos y Dios se encargó de darnos una provisión sobrenatural, que es el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, y nos dio la iglesia también. ¿Cómo estamos en esa área? Yo pensaba y digo, el Señor nos provee la iglesia como compañía, nos provee el Espíritu Santo, ¿y cómo nos estamos relacionando con la iglesia? ¿Cómo estás con la iglesia, con los hermanos, entre nosotros? La iglesia somos nosotros. ¿Cómo estás las relaciones interpersonales? ¿Cómo estás en el compartir tiempos de calidad? ¿Cómo estás en el compromiso con un ministerio para poder edificar con tus dones? ¿Cómo estás en el compromiso de la asistencia? ¿Cómo estás disfrutando esta provisión de parte de Dios que es la iglesia? ¿Y cómo estás con el Espíritu Santo? ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, que es una persona y que muchas veces no dimensionamos lo que implica tener a Dios en nosotros a través del Espíritu que nos habla, que nos guía, que nos constriñe, que cumple un montón de funciones y que muchas veces lo ignoramos. Pero después Luis hablaba de provisión en la necesidad, y acá ya estamos hablando de un área física, estamos hablando de una provisión material para las necesidades que tenemos. Y entonces Luis ahí nos hablaba de dos partes que se tienen que cumplir, y una, por un lado, es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de poder administrar correctamente, de poder trabajar de manera honrada, y por otro lado Dios iba a garantizar su provisión. Qué bueno es pensar en que Dios siempre nos va a proveer todo lo que necesitamos y que nunca va a faltar.
Yo no sé si te tocó pasar necesidad, a mí me tocó pasar necesidad, pero aún en los tiempos de necesidad, Dios siempre se glorifica con algo que podamos aprender. El domingo pasado vimos fortalezas en las crisis y Lucas nos compartía del Salmo 46 y nos enseñaba y nos recordaba de que Dios es, de que Dios hace y que Dios está en medio de la crisis que estamos atravesando. Y entonces nos animaba y animaba nuestro corazón a recordar de que Dios es un Dios que no cambia, es un Dios que permanece fiel y es un Dios que nos da fortalezas a través de las herramientas espirituales que tenemos en medio de las crisis. Y vamos a seguir. Y yo pensaba en el título de esta serie y digo, Dios proveerá. No le pusimos Dios provee. Yo digo, no sé por qué ese verbo está en tiempo futuro, quiere decir que Dios va a proveer, tenemos la convicción en un futuro, que puede ser cercano o no, que Dios va a proveer, pero en el mientras tanto hay un tiempo que tenemos que transitar. En el mientras tanto de la necesidad que tenés vos hoy y de la necesidad que tengo yo, estamos transitando ese camino. Dios no llega tarde, no llega temprano, llega siempre a tiempo, pero para nosotros casi siempre llega más tarde de lo que nosotros pensamos o queremos. Pero sin embargo, esta cuestión de que hay un proceso en el medio, yo pensaba en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque ¿sabes qué? Me veía en esta situación, en la situación de los niños cuando se van de vacaciones en auto. Y viste que vos salís de tu casa y haces 10 cuadras y ¿qué te dicen? Papá, ¿cuánto falta? Y entonces, la primera vez no te pones nervioso, obviamente. La segunda, y ya te pones nervioso, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros somos como esos niños que vamos de vacaciones y que lo que queremos es llegar de vacaciones, pero no nos damos cuenta que el viaje es parte de las vacaciones. Y yo veía que perdimos ahí el foco, perdimos la atención en la riqueza que tiene el proceso de la necesidad que estamos atravesando. ¿Sabes que muchas veces la victoria en la lucha que estamos teniendo no es la victoria en sí, digamos que ya vencimos esa situación, no es cuando Dios nos da lo que nosotros estábamos esperando, sino cuando aprendemos lo que Él nos quiere enseñar en el proceso? Entonces lo que yo reflexionaba es, no nos perdamos el proceso, no nos perdamos el proceso, no sé por qué está pasando y quizás vos me decís, bueno, la estás contando fácil porque no estás pasando por ninguna prueba, no tengo trabajo. Disfruta el proceso porque quizás Dios te quiere enseñar a depender más de Él. Quizás Dios te quiere enseñar a que el sustento en tu casa no depende tanto de tus fuerzas, sino de su fidelidad. Quizás Dios quiere quebrantar tu orgullo. Sabes que la lucha o la prueba más prolongada que pasamos con Jesse fue la etapa en donde no podíamos tener hijos. Ese tiempo duró 8 años el proceso. Fue una prueba larguísima, larguísima. Y hoy que pasó, yo miro para atrás y digo, lo más interesante de esa prueba fue el proceso. Yo tuve victoria en la lucha, no cuando llegaron mis 2 hijos, de manera sobrenatural, que Dios ahí poniendo su detalle para que nadie se lleve ningún mérito, sino solo Él, sino que yo me pongo a pensar en todo lo que aprendí en esos 8 años. Y fue un proceso muy duro y quizás no fue un proceso consciente, pero en medio de ese proceso Dios quebrantó mi corazón y me humilló. En medio de ese proceso aprendí la dependencia de la iglesia y tuve que abrir mi corazón y contarle a la iglesia de la prueba que estaba pasando. En medio de ese proceso aprendí de que no era autosuficiente y que todos los recursos que aún Dios me había dado no me servían para esa necesidad que tenía en ese momento. Por lo tanto, la cantidad de enseñanzas que hay en ese proceso, que fue prolongado, a veces puede ser más corto, siempre Dios quiere trabajar en algo con nosotros. ¿Querés que te diga algo más extremo? Tenés una enfermedad terminal y vos me decís, Damián, estoy en una enfermedad terminal, ¿qué hago? Disfrutar del proceso. Porque ni la vida ni la muerte nos va a separar del amor de Dios y quizás en medio de una enfermedad terminal te aferrás a la esperanza y a la promesa de Dios que ni la muerte puede contra Él y que tenemos victoria sobre la muerte.
siempre hay una enseñanza en el proceso, y me parece que esto es lo más importante para que te pueda llevar en tu corazón en esta tarde. Si estás en medio de una lucha espiritual, si estás en medio de una necesidad, si estás atravesando un tiempo difícil, empezá a prestarle atención al proceso y lo que Dios quiere trabajar en tu vida en medio de este tiempo. Dios va a proveer, Dios va a dar la victoria, pero no te pierdas todo el jugo que hay en el medio. ¿Sabes que yo pensaba, y muchas veces las necesidades que tenemos o los procesos que atravesamos, esas luchas que nos generan crisis, y que ahí necesitamos de la fortaleza de Dios y necesitamos de la compañía de Dios, necesitamos que Dios nos sustente, muchas veces nos olvidamos de la perspectiva eterna que tenemos como hijos de Dios. Y cuando vos mirás al proceso como algo provechoso, podés llegar a esta conclusión, y es que la perspectiva eterna es prepararnos en esta vida, que es el proceso, porque es cortito. Este es el proceso. ¿Para qué? Para vivir la eternidad con Dios, que es la provisión máxima. Querido, la provisión máxima después de Jesucristo es la vida eterna. Y la vida eterna la podemos empezar a disfrutar desde ahora, pero es una herencia que todavía no se acreditó y que se va a acreditar cuando venga Cristo muy pronto. Disfrutemos el proceso que es esta vida. Disfrutemos la rutina de lunes a viernes. Disfrutemos del trabajo, disfrutemos de la familia, disfrutemos de la iglesia. No esperemos a que llegue el fin de semana, a que llegue el feriado, a que llegue la conferencia, a que llegue el evento, porque si no, nos perdemos la mayor cantidad de la vida en el medio, y ahí hay mucha enseñanza de parte de Dios. Y entonces llegamos al título que nos convoca hoy, es Victoria en las luchas. Yo te puse ahí peleando la batalla correcta. Muchas veces perdemos tiempo, energía, recursos en pelear la batalla equivocada. Y hay un texto ahí que yo lo puse que tiene mucha relación con esto de la victoria en las luchas, y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Es un pasaje que lo conocemos, pero dice: todo lo que es nacido de Dios. ¿Qué es lo nacido de Dios? Cada uno de nosotros somos nacidos de Dios. 2 Corintios 5:17 lo leíamos en la reunión anterior. Somos nueva criatura, nacimos de nuevo y somos creación de Dios, y nacimos en Dios nuevamente. Y dice que nosotros que nacimos en Dios vencemos al mundo. Ahora, ¿cómo es esta victoria? Esta victoria es a través de la fe puesta en Jesucristo. Y yo quería que avancemos muy rápidamente, y quería mostrarte esto lo tenía en un papel así muy emborrador y no sabía cómo subirlo, así que me puse a tipearlo. No está tan prolijo, pero este es el mapa conceptual que yo tenía del tema, ¿no? Hay una batalla, hay una lucha. Esa lucha, lo primero que tenemos que entender es que siempre que hay una lucha hay un campo de batalla, y siempre que hay una lucha hay por lo menos dos adversarios. Hay dos personas, dos fuerzas, dos grupos que no se ponen de acuerdo, que no tienen nada en común y que van a luchar para obtener la victoria. Y entonces ahí tenés la batalla, ahí tenés la lucha. Y entonces tenemos por un lado al enemigo. Nuestro enemigo es Satanás. El enemigo está definido, y no es él solo, sino que tiene organizado todo un ejército por jerarquías. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el enemigo que tenemos. Es un enemigo espiritual, no es un enemigo natural, y es un enemigo poderoso. Es un enemigo que tiene poder, y no solo que tiene poder, sino que tiene a lo largo de todo el universo, tiene desparramado por todos lados todas sus huestes de maldad, organizados por jerarquías que van a batallar contra nosotros, los creyentes, y contra la iglesia. Pero por otro lado estamos nosotros, y está nuestro aliado, y nuestro aliado es Dios, porque Dios pelea por nosotros. Dice ahí 2 Corintios capítulo 10, versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No peleamos a las piñas, no peleamos con alguien de carne y hueso. Nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios
para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí tenés el campo de batalla, ahí tenés las dos partes que van a pelear, y lo que tenemos que entender son estas dos o tres cosas. Y es que primero, la lucha nunca surge en el ámbito natural, es una lucha espiritual que se refleja en el ámbito natural, pero es espiritual. Tenemos que entender eso, que como cristianos peleamos en un ámbito que es sobrenatural. Es sobrenatural. Y como es sobrenatural, no lo vemos, pero lo percibimos. Y ¿sabes qué? Como es un ámbito espiritual y se pelea en un ambiente que es sobrenatural y no lo vemos, no se gana en el ámbito natural, se gana en el ámbito espiritual, que tampoco lo vemos, pero que sí lo podemos ver reflejado en el ámbito natural. Cuando tenés una victoria, eso genera paz en tu corazón, incrementa tu fe, genera gozo, genera esperanza, y eso se refleja en el ámbito natural y vos lo transmitís en el ámbito natural. Pero la lucha es espiritual, se pelea de manera espiritual y se gana en el ámbito espiritual. Hay otro concepto importante en ese pasaje que leímos de 2 Corintios 10, capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, en el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes que cuando el apóstol estaba hablando, Pablo es el que más desarrolla este concepto de lucha espiritual en la vida del creyente, y lo va a graficar con una fortaleza, y dice que tenemos la misión de derribar fortalezas. Y eso era muy fácil para entender para los corintios y para todas las personas que vivían en la época en la que Pablo estaba escribiendo. Las ciudades en la antigüedad estaban protegidas por murallas. Esas murallas le daban protección contra el enemigo, pero había algo que sobresalía de las murallas, y eran las fortalezas. Y las fortalezas, algunos dicen que estaban puestas en los extremos de cada punta de ese muro que se construía, y en esa fortaleza subían soldados, subían personas, personas que eran mirantes y que veían cuando se acercaba el enemigo, y cuando el enemigo se acercaba tenían la misión de tirarle dardos, de tirarle piedras, de tirarle las armas que tenían en ese momento desarrolladas de acuerdo a la edad, para poder frenar al enemigo y que no entre a la ciudad y que la conquiste. Ahora vos me decís, ¿qué tiene que ver esta figura que está poniendo Pablo de las fortalezas que nosotros tenemos que derribar? Y es que las luchas muchas veces se dan en el campo de la mente. Ya vamos a pasar en el próximo punto a ir un poquito más profundo ahí. Pero ¿sabes qué? El enemigo con el cual luchamos, si es poderoso, tiene una sola estrategia que la tiene recontra desarrollada a través del tiempo, y es la mentira. Dice la Biblia en Juan 8:34 que cuando él habla mentira, habla de sí mismo porque es mentiroso. Pero no solo eso, sino que dice que es padre de mentiras. O sea que si vos te creías que eras buen mentiroso, contra Satanás no tenés chance. Es el máster de la mentira. Y ¿sabes qué? Tenemos muchos diálogos en la Biblia en donde podemos ver cómo Satanás va a hablarle a la mente de la persona con medias verdades para poder influenciarla y generar fortalezas en su mente. Tenemos el diálogo de la serpiente personificada ahí, Satanás personificado en la serpiente con Eva, que le genera la duda. Tenemos el diálogo con el Señor Jesús cuando es tentado, que ya lo vamos a ver ahora en el próximo punto. Tenemos distintos, después está el diálogo con Job que tiene Satanás con Dios para poder probarlo a Job. Y entonces en cada uno de esos diálogos vemos la astucia que tiene el enemigo, la artimaña que usa y cómo va a manipular para generar fortalezas en nuestra mente que después las tenemos que destruir. Entonces lo más importante que tenés que identificar es cuáles son esas fortalezas. ¿Y cómo descubrís cuáles son las fortalezas? Cuando empezás a contrarrestar y a poner tus pensamientos y tus creencias con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios.
Y entonces empezás a hacer contraste sobre lo que el enemigo instaló en tu cabeza y si eso tiene que ver con lo que Dios dice. ¿Sabes que muchas veces esas fortalezas tienen que ver con creencias equivocadas, con malos pensamientos, con mentiras que instaló Satanás en nuestra mente y que condicionan nuestra vida? Muchas veces esas fortalezas son del pasado, muchas veces esas fortalezas son del presente y muchas veces las luchas que estamos dando son del futuro porque son preocupaciones que se instalan en nuestra mente como fortalezas y que después tenemos que derribarlas con la palabra de Dios. Y yo quería que veamos esto último en esta noche para no llenarte de información, sino que nos podamos ir con algo práctico. Si hay algo que Dios me decía en esta semana cuando estudiaba, es recordar que yo sigo siendo Dios. Recordar que si hay una lucha, que la iglesia tiene que recordar que yo sigo siendo Dios. Yo no cambié, yo tengo el mismo poder, tengo la misma intención, tengo el mismo amor para con ustedes. Y ¿sabes qué? Muchas veces estas luchas que tenemos se dan en distintos campos. Hay muchísimos campos y podríamos hablar de un montón y vos me podrías contar el tuyo, pero ¿sabes qué? Muchas veces la lucha es en el campo de la mente. ¿Sabes qué? Hay estadísticas, hay estudios que dicen que el ser humano tiene por día entre 40 y 50 mil pensamientos. Impresionante. 2.000 pensamientos por hora. ¿Sabes qué es lo curioso de esto? Que el 80% de los pensamientos que tenemos son automáticos e involuntarios. Ni nos damos cuenta que lo estamos teniendo. El 70% del total de los pensamientos que tenemos son negativos. Y solamente el 10% de los pensamientos que tenemos los enfrentamos a la autocrítica o a la intención de nuestra mente y de nuestro cerebro. Ahora, cuando vos te pones a ver la importancia del campo de la mente, hay libros escritos con respecto a esto. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que llevar nuestras preocupaciones a Dios para quitar nuestra mente. Nos enseña un ejercicio de en qué es lo que tenemos que pensar y ser intencionales. Pero esto es sumamente importante. Ahí tenemos a Jesús, por ejemplo. Uno pudiera pensar que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a la tierra y que no necesitaba tener luchas o que no iba a tener luchas. Y lo vemos a Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, teniendo luchas espirituales y dándonos el ejemplo. Y entonces ahí tenemos el primer ejemplo en Mateo capítulo 4, conocés la historia. Jesús vino al mundo, va a iniciar su ministerio, pero antes de iniciar el ministerio, dice que es llevado por el Espíritu al desierto y es incitado por 40 días por Satanás a hacer el mal. Entonces esa lucha que tenía Jesús no era una lucha mano a mano con Satanás. No era ese el objetivo de esa lucha, sino que el propósito de esa lucha era que Jesús no claudique en su propósito y que siga poniendo su confianza en Dios y en la palabra de Dios. ¿Sabes que hay una paradoja? ¿Sabes con qué se defendió Jesús? Con la palabra. El verbo hecho carne, usando la palabra para poder contrarrestar las mentiras del enemigo. Pero hay algo más que lo escuchaba esta semana y dice: Jesús utilizó una cosa más para poder vencer al enemigo y fue la sujeción al Padre. ¿Sabes qué? Si queremos tener victoria en las luchas, tenemos que estar bajo sujeción, tenemos que estar bajo autoridad. Yo tengo que estar bajo autoridad de Cristo, bajo autoridad de los pastores y los ancianos, bajo las autoridades que nos gobiernan. En los distintos ámbitos hay autoridades. Funcionamos bajo autoridad y la victoria viene cuando estamos bajo autoridad. Por ahí nos cuesta esto de estar bajo autoridad, pero el ejemplo de Jesucristo es que vence la lucha que tenía con la palabra y estando bajo autoridad del Padre. Él dijo: yo nunca hago nada que mi Padre no me diga que tengo que hacer. Seguimos avanzando y lo segundo es en el campo de la incompetencia. Y me encanta porque lo estamos viendo también en las otras reuniones, y es el hecho de cuando tenemos luchas que se limitan por nuestras capacidades. Y tenemos un montón de ejemplos en la Biblia de personas que se encontraron con un obstáculo en el cual estaban limitados por su capacidad y tuvieron que recurrir a Dios. Y ahí tenemos el ejemplo de David. David
era un incompetente para la batalla en ese momento. Después se transformó en un guerrero valiente. Pero en ese momento David era un jovencito en 1 Samuel capítulo 17 que había desarrollado muy bien el oficio más peyorativo de la época, que era ser pastor de ovejas. Ahora, me encanta porque David no desaprovechó el proceso. Cuando nosotros pensamos en David y en la lucha más trascendente que tuvo David, pensamos en Goliat y en su triunfo con Goliat, pero para llegar a pelear con Goliat, él disfrutó y aprovechó del proceso, porque mientras cuidaba las ovejas, practicaba matando leones y osos. Una pavada, pero más o menos se fue haciendo experto para la batalla. Mientras estaba cuidando las ovejas de su padre, tenía el desprecio de toda su familia, de su propia familia, que no lo llamaban para cosas importantes, porque vino Isaí y a él no lo llamaron, porque no lo tenían en cuenta. Y sin embargo, este David que fue creciendo y que fue aprovechando el proceso, llega el momento de pelear su batalla, la que nadie quería pelear, la que habían transitado 40 días y estaban todos muertos de miedo. Y entonces él llega a esa lucha y dice, yo voy a pelear. Y entonces uno pudiera pensar leyendo la historia de que Goliat es muerto con una piedra. Y nosotros decimos, David lo mató a Goliat con una piedra. Pero ¿sabes qué? David no lo mató a Goliat con una piedra. David lo mató a Goliat en el nombre del Señor. Porque David le dice, vos venís a mí con armas, venís con toda la coraza, con toda la armadura, pero yo vengo con piedra, dice. No, dice, yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, al cual vos desafiaste. Tira la piedra, le pega y se acabó todo lo que estaban pretendiendo los filisteos. David experimentó ahí el poner el nombre de Dios en primer lugar. Ante su incompetencia pone el nombre de Dios en primer lugar. ¿Cómo nos está yendo en esa área? Tenemos ejemplos como Moisés, tenemos ejemplos en Jeremías, en Nehemías, en Pedro. Todos eran incompetentes para la tarea, pero terminaron venciendo en la lucha que se les atribuyó porque confiaron en el nombre del Señor. Y termino con Abraham. Y sabes que este quizás sea uno de los campos en los cuales más batallamos, y es el campo de la duda. Tenemos duda de todo, tenemos duda de todo. Dudamos del que tenemos al lado, dudamos de la economía, dudamos del presidente, dudamos de lo que se nos dicen en los medios de comunicación. Pero ¿sabes qué? Lo más triste es que muchas veces dudamos de Dios, que va a poder proveer para la lucha que estamos atravesando. Y ahí lo tenés a Abraham, tiene casi 100 años, y dice que se le ríe a Dios. Dice, Dios, tengo 99. Yo sé que vos sos poderoso, que vos podés hacer milagros, pero tengo 99. Es imposible que me des un hijo. Es imposible. ¿Y sabes qué? Lo curioso de esto es que a Abraham lo conocemos como el padre de la fe. El padre de la fe, o sea que Abraham también aprendió algo en el proceso. Porque de no tener fe en Dios, se transformó en el que más fe tenía en Dios. Y entonces ahí lo vemos a Abraham, que a los 100 años va a ser padre, y ese hijo después va a ser el que va a seguir teniendo descendencia para que sea incontable como las estrellas. Y ahí está Sara, también su esposa, experimentando también en la duda y viendo el milagro. Yo quiero terminar en esta noche y sacaba algunas reflexiones sencillas pero profundas para que nos llevemos en nuestro corazón en esta semana. Esta frase me la dijo un hermano esta semana, que está pasando por una prueba. ¿Y sabes qué me dijo sentado en la mesa de mi casa? Me dijo, ¿sabes qué me di cuenta en esta prueba? Que las victorias de las luchas pasadas no me sirven para la batalla que estoy luchando ahora. Prestate atención. Las victorias de las luchas pasadas no me sirven para las luchas que estoy atravesando ahora. ¿Sabes qué? Las luchas se pelean una a la vez y se ganan una a la vez. Y todos los trofeos que podamos tener de las luchas que ganamos anteriores no nos sirven para la lucha que vamos a atravesar. Dios quiere trabajar en nuestra vida y sigue haciéndonos limitados y nos sigue humillando para que podamos seguir aprendiendo de su dependencia. Pero ¿sabes qué? Veía esto y digo, Dios es el único
Es el único. Esto es absoluto. Único es absoluto. Uno solo. En todo el mundo. En todos los tiempos. Que nunca perdió una batalla. Nunca. Ni una. Ni una. Está invicto. Y va a seguir estando invicto. Porque Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Es soberano. Es proveedor sobrenatural. Y está dispuesto a trabajar con nosotros y a darnos la victoria. Ponete de pie, vamos a terminar cantando en esta noche. Te dejo 2 preguntas. ¿Le crees a Dios todavía? ¿Le creo a Dios todavía? ¿Cómo está mi fe? ¿Creo en su palabra y en sus promesas? Estamos llenos de promesas en la Biblia. Y nos dice que nos va a garantizar la salud, que nos va a garantizar el cuidado, que nos va a garantizar la provisión, que nos da, aún después de la muerte, vida eterna, que nos ofrece su compañía. Y sin embargo, todavía seguimos dudando. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Todos juntos, ¿te parece? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, no cambia. Es fiel, es una verdad absoluta. Te invito a que podamos terminar en esta noche cantando: corazón, no te afanes. Mente mía, no te calles. Alma mía, repite, repite y repite. Cantamos a Dios y le damos toda la gloria en esta noche. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. Tu esperanza es firme.